Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio, hoy en nuestro espacio La Entrevista nos acompaña alguien de casa, alguien que viene a orientarnos y que viene a apoyar especialmente la educación de la juventud guatemalteca y de la niñez también. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante y que tiene que ver con la música, así como acá en Sinergia Institucional Radio mantenemos esa cultura, pues mi capitán primero asimilado, José Estuardo Ovalle Briones del Servicio de Historia Militar, nos trae un tema muy importante. Mi capitán, bienvenido. Mi subteniente, muchas gracias, muy buenos días a todos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes cada jueves. Ya el jueves pasado pues nos volvimos botánicos. Hoy creo que nos vamos a volver músicos, ¿verdad? Musicólogos. Vamos a hablar un poquito de un tema muy, muy interesante que espero que a nuestros amigos radioescuchas pues les llame la atención, pregunten o investiguen, que de hecho ese es el objetivo de este tipo de programas. Así es, mi capitán. Y bueno, qué importante es saber que este instrumento pues se ha convertido también en uno de nuestros símbolos patrios. Efectivamente. Vamos a hablar pues básicamente de lo que es la reseña histórica de la marimba, que bueno, todos los guatemaltecos lo llamamos el instrumento autóctono de Guatemala, ¿verdad? Lo encontramos tanto en la ciudad como fuera de la ciudad, sobre todo en el área rural, ¿verdad? Se mantiene mucho. Y nuestro ejército pues mantiene precisamente ese legado musical de la marimba, ¿verdad? Un instrumento importantísimo que es reconocido a nivel internacional por ser parte de los instrumentos nacionales de Guatemala. Es un símbolo patrio y pues la marimba se ejecuta, tiene esa versatilidad que puede ejecutarse cualquier tipo de ritmo, cualquier tipo de música, y creo que eso le da mucho valor y eso le sirve para no desactualizarla, ¿verdad? Con otro tipo de instrumentos o con otro tipo de música, ¿verdad? Sobre todo, pues los vals, todo ese tipo de música clásica también que se puede interpretar en este instrumento es maravilloso y lo podemos apreciar en discos, en videos, en todas las plataformas ya pues electrónicas, de redes sociales que existen en la actualidad. Nadie puede desconocer qué es la marimba o cómo es la marimba, ¿verdad? Así es, mi capitán, definitivamente este instrumento vino a revolucionar aquellos tiempos, aunque existen ahora diversos ritmos musicales, pero es increíble cómo la versatilidad de este tamiz moreno de la madera de árbol de hormigo pues ha venido a poder ejecutar incluso esos temas modernos, esos temas que están de moda, ¿verdad? Exacto. Y bueno, hablando un poquito del origen precisamente que es tan discutido de la marimba. ¿Y por qué? Bueno, algunos lo atribuyen al continente africano, otros a Indonesia, todo lo que es el continente asiático o subasiático. Y obviamente pues hay otros que creen que en el Amazonas. Cada uno de estos lugares pues va a tener su propio estilo de marimba, ¿verdad? Y pues obviamente a quienes le atribuyen ese origen al continente africano, pues creen que fueron precisamente los africanos quienes construyeron algunas marimbas de las usadas por ellos en su país de origen y al venir a tierras guatemaltecas, es decir, al nuevo continente, con ese trasiego de esclavos que hubo durante la época colonial y esa fusión que los indígenas, pues copiándoles ese modelo, lo reformaron a su modo, poniéndoles cajas de resonancia hechas de tubos de bambú o de calabazas, siendo ejecutadas en un principio por una sola persona. Y obviamente pues esto va a alcanzar más tarde un cierto grado de perfeccionismo, que es lo que hoy conocemos en la actualidad, que va a permitir esa popularidad entre todas las clases sociales guatemaltecas y que lo va a hacer pues único, un instrumento ya propio con las características únicas de Guatemala como tal, que es la marimba y que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Definitivamente el instrumento que por excelencia está presente en cada una de las actividades sociales, en los aniversarios de las escuelas, en los días cívicos que se aprovecha también para invitar a la marimba, ya sea de la municipalidad o de la gobernación departamental, según sea el lugar donde se desarrolle esta actividad. Así es, mi subteniente. Hay una infinidad de motivos y de actos en los cuales la marimba pues está presente y pues reitero, el Ejército de Guatemala mantiene siempre pues ese homenaje precisamente a la marimba. Tenemos zonas militares que cuentan precisamente con marimba y que sirven precisamente los domingos para dar ciertos conciertos en fechas especiales. Ahorita que acabamos de pasar el Día del Cariño, de la Amistad,
¿verdad? Interesante en fechas conmemorativas muy importantes, ¿verdad? Como podemos apreciar lo que es las fiestas de independencia, el aniversario del Ejército de Guatemala o las fiestas patronales, que también es importantísimo cómo se van desarrollando. Pero vamos a hablar un poquito de la conformación de la marimba, ¿verdad? Las cajas, por ejemplo, de resonancia que se hacen actualmente de madera de cedro o ciprés, pues este tipo de madera les va a dar esa resonancia perfecta que va a servir para afinarlas de acuerdo con la tecla y con la membrana pegada con cera en el extremo inferior. Ya vamos viendo cómo se está armando pues todas las piezas de la marimba para que tengan ese sonido tan particular, y obviamente pues eso va a permitir que el charleo, que facilita la prolongación del sonido, sea mucho más efectivo. La construcción de las primeras marimbas, que va a ser interesante, fue solo de una escala diatónica, es decir, pues solo tenía una pieza como tal, y son escalas que se producen en pianos, las melódicas o pianicas, cuando únicamente pues era utilizado el teclado blanco, o sea, no existían las teclas negras, podremos decir, para que nuestros amigos se lleven una idea de cómo eran las marimbas primeras que se empiezan a construir. Este tipo de marimbas las podemos ver todavía, por ejemplo, en el sur de México, lo que es Chiapas, ¿verdad? Aunque ellos dicen que también es su instrumento autóctono y nacional por excelencia, pero es solo de un solo cuerpo. En cambio, ya en Guatemala, pues ya va a tener esa característica de un doble cuerpo como tal, como vamos a ir viendo. Bueno, pues a este tipo de construcción de marimba, que solo tenía ese como teclado blanco, ¿verdad? Hagámonos la idea que estamos en un piano y el teclado tiene solo las teclas blancas menos las negras. Así eran las marimbas de aquella época, y se les va a denominar como marimbas sencillas, en las que para poder bemolizar o poder realizar un sonido como tal, los ejecutantes pues pegaban una bolita de cera de un extremo de la tecla, bajándole así medio tono, a lo que los marimbistas llamaban transportar, ¿verdad? Como les decía, vamos a ver algunos términos o terminologías musicales. Hoy, aparte de historiadores, pues nos vamos a volver musicólogos, ¿verdad? Para poder aprender precisamente un poquito de todas estas técnicas, construcciones y formas de cómo son las marimbas internamente. Definitivamente ver esa versatilidad de los maestros en cualquiera de las marimbas, y podemos observar que en su mayoría son personas mayores, pero también ya la juventud está como que retomando el deseo de participar en estos conjuntos de marimba. Tal es el caso de las señoritas estudiantes del INCA, del Instituto Central para Señoritas, ¿verdad? Exacto. Lo interesante es que precisamente la marimba da esa facilidad de tocar cualquier pieza musical. Aquí se le llama piezas musicales, ¿verdad? No son canciones, son piezas musicales. Da pues esa facilidad con la cual pues los estudiantes, creo que es la forma de poder llamar la atención. Se pueden tocar desde oberturas clásicas europeas hasta la música más variada hoy en la actualidad, ¿verdad? Inclusive me atrevo a decir que tal vez se podría tocar hasta reggaetón, ¿verdad? Que es una de las melodías más o menos de moda, pero creo que eso es lo que le da ese valor muy interesante a la marimba en nuestro medio acá en Guatemala. Definitivamente, eso depende también de la versatilidad del ejecutor. Imagino que el maestro que está interpretando la melodía en ese instante, si se inspira, yo considero que logra sacar esos ritmos actuales. Así es, mi subteniente. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las primeras marimbas que se empiezan a desarrollar ya acá en ese territorio, precisamente con la venida de los esclavos negros en la época de la colonia. Y bueno, estas primeras marimbas pues eran de aro o de arco, tenían esa forma, ¿verdad?, de un arco, que eran consistentes en un teclado de madera de hormigo. El hormigo, como lo decía mi subteniente en un principio, es la madera propicia para la construcción de las teclas de la marimba, porque pues producen una sonoridad muy interesante que son replicadas precisamente con esos tecomates que les ponían abajo como parte de las cajas de resonancia, ¿verdad? Entonces, estos teclados pues, de madera de hormigo eran colocados sobre un marco de otra madera, ya sea de pino o cedro, que debería ser más resistente, con un cincho de tela que le servía al ejecutante para colgársela y poder así tocar pues, de una forma fácil y portátil, se podía transportar.
tenía calabazas o tecomates que le servían de cajas de resonancia. Y estas marimbas pues pueden verse aún en los museos, por ejemplo, de acá de Guatemala, y todavía en algunos pueblos lejanos o lugares lejanos se pueden apreciar todavía en las fiestas patronales, por ejemplo, o cuando existe algún tipo de rezado o procesión, de alguna procesión de pues que se da en el pueblo o la población. En la ciudad, por ejemplo, donde se ejecutan cada vez cuando hay alguna reunión de campesinos, por ejemplo, o de algunas etnias que vienen acá, pues también traen sus marimbas que las han heredado de sus antepasados y son bien llamativas, sobre todo para cuando viene gente del extranjero que no conocen este tipo de instrumentos. Posteriormente, pues ya va a aparecer y se le va a denominar como marimba sencilla, ¿verdad? Recordando que solo era de un teclado o de una forma nada más de un cuerpo. Y esto pues ya lo habíamos indicado anteriormente, que va a producir pues esas escalas diatónicas únicamente, con cajas de resonancia y con un teclado en donde se ejecutan 3 o 4 personas. Ya estamos hablando de una marimba puesta clásicamente como la conocemos en el suelo, y aparte de eso, pues según va a ser el tamaño también del instrumento. Este conjunto pues lo van a agrandar poco a poco, y una marimba pequeña que recibió el nombre de tenor es la que se le va a utilizar. Ahora vemos 2 marimbas, ¿verdad? Pero ¿por qué hay 2 marimbas? Dicen nuestros amigos. Bueno, la más pequeña es la que recibe el nombre de tenor y la otra ya es la marimba normal, ¿verdad? Normalmente al unísono, pues ya saben ustedes cómo es que suena precisamente este tipo de marimba, ¿verdad? Esta va a ser ejecutada, la marimba pequeña, alrededor de 2 o 3 personas. Así fue como se va a conocer el instrumento hasta inicios del siglo XX. Y eso va a ser interesante. ¿Por qué? Porque ahí van a aparecer las primeras marimbas de doble teclado, es decir, tal y como hoy las conocemos. A la par, obviamente, de estas marimbas sencillas, una grande y una pequeña, que es como lo habíamos platicado al principio, pues se le va el nombre de marimba cuache. Va a ser interesante, por ejemplo, que el licenciado Castañeda Paganini, un musicólogo estudioso precisamente de los instrumentos, dice que el primero que construyó una marimba de doble teclado capaz de producir escalas cromáticas fue el quesalteco Sebastián Hurtado. Creo que por ahí a nuestros amigos van a empezar a hacer memoria, ¿verdad?, de la marimba Hurtado Hermanos de Quetzaltenango, y que va a ser por sugerencia del eminente músico Julián Paniagua Martínez, un excelente maestro egresado precisamente de la Escuela de Sustitutos del Ejército de Guatemala, gran maestro de marchas fúnebres y gran maestro de música en marimba. Va a ser también dentro de las experiencias que van a tener los hermanos Hurtado, pues indica que en el año de 1899, para un cumpleaños del presidente Manuel Estrada Cabrera, pues que también era quesalteco, muy amante de la marimba, los hermanos Hurtado van a dar un concierto en la capital, llevando en su repertorio el vals Luna de Xelajú y un paso doble con el nombre del mandatario, obviamente pues por su onomástico, y en el concierto pues van a ejecutar ese tipo de música con la primera marimba doble que llegó a la ciudad de Guatemala. Interesante cómo estos músicos, estos maestros de la música, pues decidieron o tuvieron la iniciativa de agasajar al presidente Estrada Cabrera y darnos a conocer este tipo de marimba doble, mi capitán. Exacto, y va a ser interesante porque de hecho la marimba Hurtado Hermanos todavía sigue vigente, igual que la marimba Ideal, que pertenece a los descendientes del maestro Domingo Betancourt. Y ellos van a tener la oportunidad durante la década de los años 30, 40 y 50 de poder viajar a Europa y a varias partes del mundo para poder llevar nuestra música guatemalteca a otros lugares. Hay piezas muy interesantes. Yo invito a nuestros amigos a que busquen en YouTube Bajo los Puentes de París, una hermosa melodía, un vals de marimba. Muchos hemos oído Noche de Luna entre Ruinas, ¿verdad? Que históricamente había ciertos errores ahí que indicaban de que era un vals dedicado al terremoto de 1976, pero no es así. El maestro Mariano Valverde va a hacer ese vals, también quesalteco, Quetzaltenango, si nos damos cuenta, pues nos ha dado muchos maestros de muy buena talla nacional e internacional,
pues él va a escribir ese vals, hermoso vals que todavía está vigente, precisamente para los terremotos de 1902 que van a destruir la ciudad de Quetzaltenango. Él, al sentarse en las ruinas de lo que era su casa, ve el grado de destrucción que va a tener la ciudad y de ahí se inspira al ver la luna llena de su ciudad, y de ahí sale ese hermoso vals que hasta el momento es uno de los más maravillosos vals que ha tenido y que cuenta Guatemala con pues esa melodiosa instrumentación de la marimba. Hasta la fecha, pues obviamente se acostumbra el uso de esas dos marimbas, ¿verdad? La tenor, que es la pequeña, y la marimba normal grande, y a doble las dos, denominándose pues obviamente todo el proceso de conjunto como tal. El número de ejecutantes es el mismo que toca en las marimbas sencillas o cuaches, ¿verdad? Es alrededor de unas 6 personas a 5 personas pueden tocar la marimba grande, y como decía, entre 2 o 3 personas la marimba más pequeña, que es el tenor. Pero aparte de eso, se le va a agregar un contrabajo al que se le va a suprimir una cuerda, y le han dado el nombre de violón, que todo lo podemos apreciar ahí cuando pues una marimba está en plena ejecución, el cual toca pues de una forma pulsada, y la batería para acentuar el ritmo de las diversas melodías que se ejecutan. Entonces vamos a ver cómo se conforma ya el conjunto marimbístico en su totalidad ya en la actualidad. Los puestos de la marimba pues tienen el siguiente nombre: pícolo, que es que va desde la punta de lo más pequeño a lo más grande; el triple, centro y bajo. Las teclas más grandes son los bajos. El centro y el triple son los puestos que van en medio de la marimba, comenzando desde la parte más aguda y el tenor, ¿verdad? Hay pícolo, triple y bajo de tenor, que es interesante verlo también, dependiendo del puesto. Y en la marimba grande se ha acostumbrado a tocar la primera voz de la melodía en el pícolo, y el triple, el acorde en el centro, y el bajo, la nota más grave del acorde con su respectivo cambio para evitar la monotonía. En el tenor se toca el pícolo y el triple, segunda voz, a veces segunda y tercera, dependiendo de la melodía, a lo que los marimbistas llaman llenos, y el bajo del tenor refuerza la primera, haciendo algunas veces contramelodía. Entonces vamos a ver la manera en cómo es tan interesante. No es solo de ponerse frente a la marimba, no es solo de agarrar un par de baquetas y empezar a hacer sonar las teclas morenas, sino que todo lleva un estudio y lleva un proceso, y cada uno de los puestos es importantísimo para que en conjunto pues ya la marimba pueda sonar tal y como la escuchamos hoy en la actualidad. Así es, mi capitán, poder disfrutar de la música de marimba es de verdad un deleite. Es por ello que por lo regular en las diferentes emisoras que están en las frecuencias en la frecuencia modulada del país, y también ahora a través de vía internet, ya hay emisoras que están transmitiendo música especialmente de marimba. Acá en la programación de las diferentes emisoras se ejecuta este instrumento en el horario de almuerzo. Exacto, es muy muy particular y muy clásico escucharlo los días sábados y los días domingos, ¿verdad? Una de las emisoras que precisamente inicia con todo este proceso va a ser pues la radio TGW, ¿verdad? De gratos recuerdos para nuestros abuelos, para nuestros padres también, ¿verdad? Que ya sabían que a mediodía estaba ya pues el concierto de marimba como tal. Ya en la actualidad pues algunos marimbistas profesionales que ejecutan el instrumento a base de solfeo, que es bien interesante, porque para poder tocar marimba se estudia, se prepara uno como tal, pues van a hacer arreglos de los cuales cada ejecutante tiene un papel distinto que tiene que ejecutar para que esto pues a la hora de la ejecución del instrumento le dé un encanto y una lucidez mucho más hermosa al oído de poder escuchar precisamente esto. El compositor, por ejemplo, Raúl Albici Anleu, ha ideado un estilo de marimba fraccionada, dice, ¿verdad? Porque también la marimba ya no solo es cierto, si es un instrumento nacional a nivel Guatemala, pues la marimba es utilizada también en otros países como tal, ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué consiste precisamente esa marimba fraccionada. Consiste en 6 marimbas pequeñas,
¿verdad? Ya no van a ser solo las dos, la que conocemos, la grande y la pequeña, sino que una para cada ejecutante, que es lo que les decía yo, hay distintas formas de tocar y de aprender a tocar la marimba y que van a tener también de una u otra manera cierta sonoridad. Obvio que va a cambiar la sonoridad al tener esa división como tal y desde luego va a permitir una mayor independencia en la ejecución de sus respectivos papeles. ¿Por qué? Si son ustedes observadores, pues hay piezas en las cuales el marimbista principal tiene que venir desde los bajos hasta la parte más pequeña, que es el pícolo, para poder tocar ciertas melodías. Y eso hace que el resto de ejecutantes tenga que retroceder y darle el espacio respectivo. Estas marimbas fraccionadas, por ejemplo, van a permitir que no exista ese problema como tal, ¿verdad? Porque todos van a tener pues su mismo tipo de marimba y van a poder ejecutarlo con una mayor libertad de movimiento sobre todo. Y eso hace interesante precisamente las piezas musicales. Por supuesto que cada ejecutante desde el lugar en donde está va a tener esa independencia de ejecución que va a permitir pues explotar de una mejor manera pues el sonido de cada una de las marimbas. Este conjunto se le dio el nombre de Guatemarimba. Si se dan cuenta también pues va a estar muy ligado a los nombres de Guatemala y de la marimba como tal. Dentro de todo ese proceso han habido una serie de estudios, han habido una serie de personajes muy importantes. El maestro Lester Godínez, que por cierto le mandamos un saludo y que está apoyando directamente ahorita al servicio de músicas militares del Ejército de Guatemala. Pues él es un gran maestro de marimba, ha apoyado mucho al servicio. He tenido la oportunidad de compartir con él ahí precisamente en el servicio de música militar. Yo creo que también mi subteniente, ¿verdad? En algunas presentaciones y hemos visto cómo él tiene ese apoyo hacia la música tradicional guatemalteca como lo es la marimba. Pero también el licenciado David Vela dice, nos referimos también a la tesis del doctor Castañeda Paganini sobre la posible reinvención de la marimba en Guatemala por los africanos traídos como esclavos en el siglo XVI, que era lo que habíamos platicado en un principio. Sorprende, no obstante, que la marimba aparezca aquí tempranamente entre comunidades cerradas a la influencia de ellos, entre más alejadas e inclusive que están en las montañas, y falta en las zonas realmente habitadas por la raza de color. Ahora bien, lo que resulta indudable es que el genio inventivo del guatemalteco transformó el instrumento hasta el punto de hacerlo suyo, con sus propias características, que es como lo habíamos venido platicando, y como tan acertadamente lo expresó Irma Ferguson, que indica, la marimba puede no ser guatemalteca o Guatemala, pero indudablemente es guatemalteca, ¿verdad? O sea, tiene las características que aquí se le dieron para hacer marimba guatemalteca como tal. Es así como podemos apreciar nosotros todas nuestras páginas musicales, toda esa invención que tienen los grandes maestros de la música y que está a disposición de todos los guatemaltecos y que, como mencionamos bien, fuera de nuestras fronteras hace hasta derramar lágrimas a aquellos que extrañan nuestro país. Efectivamente. Y bueno, así como tenemos grandes maestros de música sacra, que es prácticamente la música clásica guatemalteca para nosotros, pues también la marimba tiene esa facilidad de poder interpretar una cantidad de piezas y ritmos increíbles. Entonces, pues vamos a ver cómo ese instrumento pasa a tener una importancia a nivel social, ¿verdad? La marimba es un instrumento musical considerado símbolo patrio de Guatemala. Esto según el decreto 3199 del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobado por el Congreso de la República precisamente el mismo año. La marimba es un instrumento musical idiófono, compuesto básicamente de una serie de tablillas de madera dura, suspendidas en sus modos de vibración con sendos resonadores, dispuestos sobre una estructura también de madera con 4 patas, la clásica imagen que tenemos nosotros de la marimba, y al golpear cada tablilla con las baquetas, el sonido se transmite a su correspondiente resonador de jícara, de bambú, de madera o de metal, dependiendo, proporcionándole así esa debida amplificación de sonido
Dicho instrumento pues tiene posibilidades melódicas, rítmicas y armónicas, que lo hace precisamente ser un instrumento rico en muchas posibilidades musicales como tal. La marimba se toca utilizando el instrumento conocido como huitzil, que es pues precisamente la baqueta. En la punta va a tener una bolita de hule, ¿verdad? Que es la que le va a dar esa resonancia como tal. La marimba habíamos indicado que es un símbolo patrio, ¿verdad? Y de acuerdo al decreto 3199, y como símbolo patrio merece todo el reconocimiento y aprobación de los guatemaltecos porque está avalado precisamente por el Congreso de la República. Y obviamente este decreto va a obligar al Ministerio de Educación a propiciar la enseñanza de dicho instrumento musical en las escuelas públicas y privadas como un reconocimiento al baluarte nacional de la cultura nacional, arte y tradición. El artículo 171, que se encuentra en la Constitución Política de la República bajo el nombre de Ley de Creación del Instituto Nacional de la Marimba. De hecho, existe un instituto creado por el Ministerio de Cultura y Deportes que se encuentra precisamente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde estamos pues todo el complejo del Centro Cultural y el Museo del Ejército de Guatemala, donde está este instituto. Hay marimbas femeninas ahora que antes no existían como tal, hay marimbas que solo varones la interpretan, pero ahora hay marimbas mixtas, ¿verdad? Hombres y mujeres interpretando en un mismo instrumento toda esa gama de melodías maravillosas que representan a Guatemala como tal. Así es, mi capitán, y pues el ejército no se queda atrás, el ejército está presente en todo, y la marimba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala también cuenta con una dama que ejecuta el instrumento la marimba. Tenemos el claro ejemplo ahí, entonces pues ya ven ustedes, cuando sean observadores y vean un concierto de marimbas, pues se van a dar cuenta que sus integrantes ahora son mixtos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Así es, y también está la marimba de las hermanas Vargas, que es 100% hermanas quienes tocan esta marimba. Así es, también está la marimba femenina de conciertos del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? También están ellos. Entonces tenemos la verdad que una gran variedad. En un momento, pues esa música de marimba como que mermó un poquito, pero ahora ha tenido un surgimiento muy importante, ¿verdad? Dentro de todo lo que es el arte, la cultura y la tradición, como indicábamos anteriormente. Bueno, ya hablamos un poquito del origen, ¿verdad? Que si es africano, que viene de Indonesia, que viene de Asia como tal, pero es interesante ver cómo la marimba va a surgir ya en Mesoamérica posterior a ese traslado de conocimientos de los primeros esclavos africanos hacia este nuevo continente, básicamente a lo que es Mesoamérica. Y principalmente va a ser más interesante ver cómo ellos dejan ese instrumento y se van a dedicar solo a los tambores como tal y pitos, ¿verdad? Sin embargo, ya la marimba en Mesoamérica va a hacer su aparición entre los años de 1492 y 1680. Recordemos que en el año 1492 pues va a ser todo ese descubrimiento del nuevo continente americano por Cristóbal Colón y obviamente como resultado de esa fusión de elementos culturales de África, Europa y América. Va a tener pues un renacimiento o va a surgir esa clásica marimba que nosotros conocemos. El cultivo, por ejemplo, de la marimba en Guatemala ha sido pues profuso y han participado en el mismo todos los grupos étnicos del país. Vamos a ver también marimbas que son interpretadas por comunidades de quichés, mames, quechí, en Cobán, maravilloso. Un sonido muy especial, las marimbas de Cobán, ¿verdad? Que podemos apreciar ahí. Vamos a ver también cómo especialmente los llamados grupos indígenas van a tener pues ese problema o esa característica de tener precisamente sus integrantes completamente hasta vestidos con sus trajes típicos de la región. Entonces, vamos a ver una gama de marimbas que van a tener una estructura muy diferentes como tal, ¿verdad? Vamos a ver diversas expresiones también de la marimba, participar en toda clase de eventos, ya sea sociales, culturales, tradicionales, folclóricos sobre todo, ¿verdad? Vamos a ver esas épocas recientes que han provocado pues también de una u otra manera cierta desencantación de la música de marimba por el rol popular, ¿verdad? Pero la marimba va a tener esa característica que también se va a poder interpretar ese tipo de música. Y eso creo que hace muy rico el tener un instrumento que sea tan versátil para todo tipo de música como tal.
Así es, mi capitán, y es por ello que han surgido grandes maestros de la marimba, no solo ejecutores, sino también arreglistas, maestros que escriben partituras musicales especialmente, como usted bien lo mencionaba hace unos momentos, para cada ejecutor de la marimba. Según sea el puesto de estos maestros, ahí ya están hechas esas notas musicales. Efectivamente. Y bueno, el instrumento por sí está ligado de acuerdo a un estudio que hace Figueroa y Bautista en el año de 1995, que pues este instrumento va a estar ligado a la cultura de los grupos subalternos socialmente hablando y económicamente hablando, ¿verdad? A excepción de un corto periodo dentro de los años 20 a los años 60, ¿verdad? Pero realmente hoy en la actualidad la marimba es para todo Guatemala sin distinción de grupos sociales, grupos culturales, grupos económicos, sino que es la representación única de un guatemalteco. Y eso creo que va a ser muy interesante porque en lugar de desaparecer como se había pensado en algún momento, está retomando más fuerza y está resurgiendo de una u otra manera. Según la fuente consultada antes, pues las primeras décadas del siglo XX es cuando la marimba logra entrar a los grandes salones de baile sociales capitalinos, ¿verdad? Vimos el ejemplo, ya dimos el ejemplo de pues esa conmemoración del cumpleaños del licenciado Estrada Cabrera en 1898. También se va a ver una serie de conciertos marimbísticos que se van a dar a lo largo de toda esa época, que yo me considero y me atrevo, ¿verdad? Y de hecho le vamos a preguntar ahí al maestro Lester Godínez, que la época de oro de la marimba clásica guatemalteca es precisamente de entre 1900 a 1950, donde vamos a tener una cantidad de melodías, de piezas musicales muy propias y de muy buena calidad para poder escucharlas como tal. Entonces, pues ya esa época de oro cabal estábamos hablando. Acá las investigaciones dicen que están entre los años de 1940 y 1955, que es cuando precisamente vamos a ver destellar una cantidad de maestros con obras maravillosas, Río Polochic, Cobán, Ferrocarril de los Altos. O sea, vamos a tener una cantidad de piezas increíbles. En la actualidad, pues, de una u otra manera, casi hubo cierta desaparición por el gusto en la marimba de ciertos grupos, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes. Nuestros jóvenes hoy en la actualidad deben de conocer parte de la historia de Guatemala y entre esos está la marimba como tal. Así es, mi capitán, y bueno, es mencionar también que el surgimiento de nuestras piezas clásicas musicales en los ritmos que usted también mencionaba al inicio, de vals, 6x8, guarimba, cumbias, pues la marimba no se queda atrás ejecutando estos ritmos musicales, pero también despertando esa inquietud porque la niñez guatemalteca y la juventud guatemalteca aprenda estos bailes, porque aun cuando se puede bailar, como usted mencionaba, los salones de baile, valga la redundancia, pues cada ritmo tiene su forma de baile, cada tipo de música tiene su forma de baile y la marimba tiene una forma especial de bailar con la pareja. Es por ello que también aprovecho, mi capitán, para saludar a la Asociación Amigos de la Marimba de allá de Cobán. De Cobán, allá exacto. están las maestras que siempre llevan a sus niños, jóvenes y adolescentes que van a los bailes y que hemos podido apreciar en diferentes presentaciones, no solo a nivel nacional, sino también internacional, como ellos con esa versatilidad, con ese carisma y con ese amor, ese fervor a nuestra marimba, pues ejecutan cada una de esas piezas bailando el ritmo que éstas tocan. Efectivamente. Y bueno, aquí también acaba de tocar un punto importante, mi subteniente. Ver bailar a una pareja de personas ya adultas la marimba y sobre todo un vals es realmente increíble. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en un evento en la Brigada Mariscal Zavala y vi una pareja de señores ya grandes que podríamos decir que flotaban en todo el salón. Una maravilla verlos bailar. De hecho, se les hizo hasta rueda, porque miren, de verdad, qué increíble. Eso creo que es también
otro dato interesante y algo que enriquece también precisamente esa interpretación de la marimba, ¿verdad? Porque no cualquiera puede bailar marimba. Eso es algo importante. Así es, mi capitán, y sobre todo, usted que menciona de esta pareja, es importante ver a estos, como usted dice, señores, su forma de vestir. Yo tuve la oportunidad también de estar en una actividad con varias marimbas en el salón conocido como El Porvenir de los Obreros, que fue un salón famosísimo porque Exacto. eran a donde iban nuestros abuelos, nuestros papás también quizá, a esos bailes que tenía Guatemala los fines de semana, y se hizo esta actividad con varias marimbas, y llegó también una pareja de señores, pero con una versatilidad para ejecutar el baile en ese salón. Miren, se disfrutaron todo el salón bailando la marimba. Imagínense, entonces, de verdad invitamos a los jóvenes que se interesen un poquito más por nuestra cultura, por nuestra nacionalidad. La marimba, sin lugar a dudas, es parte importantísima de ella, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar un poquito de las partes de las marimbas, que ya hemos hablado, pero ahorita vamos a hacer un poquito más detallistas, ¿verdad? Y para eso vamos a solicitarle ahí a mi subteniente que nos haga el favor de apoyarnos en ese sentido. La marimba pues se divide en 3 partes principales: el teclado, el cajonado que se le llama, y el mueble o el bastidor, que es donde están puestas pues todas las teclas. Entonces ahorita vamos a pedirle ahí a mi subteniente que nos indique qué es el teclado. Bueno, el teclado consiste en una serie de tablillas o teclas de madera de hormigo colocadas de forma suspendida en un par de cordeles o pitas de maguey, atadas a un bastidor. La serie de teclas forman escalas musicales y están divididas por clavijas de madera de encino, por las cuales se pasa el cordel. Las teclas, dependiendo su sonido, miden desde 50 centímetros de largo por 8 de ancho para los sonidos más bajos, hasta 10 centímetros de largo por 2 de ancho para los sonidos más altos. Todas las teclas normalmente tienen 2 centímetros de espesor y unos agujeros de 5 milímetros de diámetro a lo ancho de la tecla y en cada extremo, por los cuales se introducen los cordeles suspensores. Otras maderas de las cuales se pueden construir las teclas son granadillo, laurel y ébano. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a hablar lo que es el cajonado. Se trata de una serie de cajas rectangulares de madera colocadas debajo de las teclas con el objetivo de producir una resonancia cuando son percutadas. Cada tecla posee su propia caja de resonancia y están ordenadas de acuerdo a los sonidos bajos, medios o altos que produzca la marimba. Las maderas utilizadas para su elaboración pueden ser cedro, palo blanco, ciprés o pino. El extremo superior tiene una abertura de forma cuadrada, mientras que el extremo inferior está cerrado en forma de cono y en él se coloca un anillo de cera de abeja y sobre este una tela muy fina que vibra cuando una tecla es percutada y la caja resuena. De ahí el característico sonido de la marimba guatemalteca actual. Lo importante es que no necesita de auxiliarse de un amplificador para escucharla, ya que por sí el instrumento trae su sonoridad muy fuerte, exactamente. Así es, mi capitán. Y luego sigue el mueble o bastidor, que es construido de madera de pino, ciprés, palo blanco, caoba o cedro. Esta es una estructura cuya forma se asemeja a la de una mesa. Sobre dicha estructura se coloca suspendida y en forma vertical la armazón con las cajas de resonancia y sobre esta, en posición horizontal, se coloca el teclado, siguiendo el orden de los sonidos bajos hacia altos, como lo mencionamos hace unos momentos. También la parte exterior frontal del mueble es adornada con motivos mayas o escenas de las comunidades con las cuales se identifican las marimbas y a veces únicamente llevan el nombre de la marimba. También es común ver en ella el nombre del conjunto musical o el de la institución u organización a la cual pertenece. Según el maestro Batres, en el año 2000, al artesano que fabrica marimbas se le conoce como marimbero.
y marimbero también se le llaman a los maestros ejecutantes, ¿verdad? Que va a ser interesante. Bueno, los tipos de marimba que existen en Guatemala, que ya lo hemos mencionado, pero vamos a recalcar un poquito para hacer memoria, son la marimba de tecomates, que es de las primeras marimbas que ya nuestras comunidades autóctonas se han elaborado y que todavía se toca como tal, la marimba sencilla y la marimba doble, de acuerdo al estudio de Batres en el año 2000. También va a ser interesante ver que la marimba de tecomates es una marimba para ser interpretada por un solo ejecutante, una característica bien importante a diferencia de las marimbas sencillas y de las marimbas dobles. Aparte de eso, pues puede utilizar desde 2 hasta 5 huitziles o baquetas. Su principal característica es que en lugar de cajones construidos de madera, como lo hemos visto, y que son suspendidos dentro de la marimba, pues va a tener una serie de tecomates. Su ejecución requiere de gran dominio del instrumento y exige mucha virtuosidad a la hora de ejecutar. Esta marimba se compone de un teclado de 3 escalas naturales. La marimba sencilla, por su característica, generalmente se interpreta de forma colectiva. Cuando son 3 intérpretes, se le denomina melodía o triple, centro y bajo. Cuando son 4 intérpretes, se le agrega la contramelodía o contratriple. También es interesante indicar que la marimba sencilla está compuesta por un teclado de 4 o 5 escalas naturales. Entonces, pues es como un teclado de piano, ¿verdad? Como lo habíamos indicado anteriormente. Y por último, la marimba doble, que es la que más conocemos todos, es la que con la cual estamos mucho más familiarizados, pues está compuesta de 2 marimbas. La pequeña, que ya habíamos indicado que se llama tenor, y una grande que es en sí una marimba sencilla. También se le conoce como marimba cuache. Se ejecuta colectivamente con 7 marimbistas y también el teclado conocido como tenor posee escalas de sostenidos y bemoles. La combinación de los 2 teclados forma las conocidas escalas cromáticas y estas van a estar acompañadas también de un bajo o un violón, como se le denomina, y para darle ese ritmo característico, pues la batería, que va a ser importantísimo y que le va a dar esa sonoridad y esa profundidad a la interpretación de la marimba como tal. Así es, mi capitán, y lo importante, como mencionaba usted, tenemos ya el conocimiento, hemos escuchado a diferentes marimbas, quizá no hemos podido identificar a algunas de ellas, pero por ejemplo la versatilidad que tiene la marimba Sonora Quetzal es que en cada una de sus ejecuciones ingresa o hace un solo o una melodía en la que están los instrumentos tocando, dejan por un momento que suene un xilófono, que es una marimba de metal, ¿verdad? Pero este es el que le da como que la identificación a esta marimba Sonora Quetzal, y también podemos hablar de otras marimbas que utilizan sintetizador, o sea, un teclado ya más moderno que también hace estas piezas especiales cuando la marimba deja de sonar y lo dejan únicamente sonando a este instrumento, como los jóvenes de la marimba guatemala. También podemos hablar de Checha y su India Maya, que no solo incorpora la marimba, sino también va a tener instrumentos de viento, voces, o sea, va a haber una gama de pues disponibilidad de sonidos con la marimba, ¿verdad? Entonces la marimba clásica pues sabemos que es solo la marimba como tal, pero sin embargo pues vemos que también hay conjuntos que van a tener teclados, que van a tener sintetizadores, como decía mi subteniente, que van a tener instrumentos de viento como son los saxofones, que van a tener cantantes inclusive. Entonces vamos a ver cómo la marimba se presta precisamente a toda esa gran gama de posibilidades musicales ya hoy en la actualidad y en día como tal. Así fue como evolucionó la marimba en Guatemala, convirtiéndose en marimba orquesta y luego quedando únicamente las orquestas. Fue una manera como que de desplazar nuestro instrumento, como decía bien mi capitán Ovalle en un principio de nuestra plática, pero ahora está surgiendo nuevamente la marimba pura, porque muchas personas aman el sonido de la marimba pura sin dejar a un lado esa
iniciativa que tuvieron los grandes maestros como Lalo Tzul, como Checha Indiamaya, como la Ecos del Pacífico, que fue de las marimbas orquestas que desplazaron en algún momento el instrumento autóctono nacional. Como bien decía mi capitán Ovalle también, el Ejército de Guatemala se complace en mantener vivo este símbolo patrio en las diferentes brigadas, comandos, servicios. También el Servicio de Músicas Militares cuenta dentro de la agrupación de la Banda Sinfónica Marcial un conjunto de marimba, y en la Escuela Militar de Música Maestro Rafael Álvarez Ovalle también se inculca en los jóvenes la ejecución del instrumento nacional, la marimba. Claro que sí, mi subteniente, y eso pues nos hace que tengamos pues ese amor a Guatemala y ese amor a nuestro símbolo patrio, que ya este 20 de febrero pues vamos a conmemorar un día más de nuestro símbolo patrio, la marimba. Pues agradecemos, mi capitán Ovalle, esta gran información. Compartimos estos puntos tan importantes, tan esenciales, y que nuestros amigos oyentes deben recordar y deben también inculcar en nuestras nuevas generaciones. Efectivamente, a los padres de familia también les incentivamos básicamente, ¿verdad?, a que den a conocer a sus jóvenes hijos, a los niños, a que van creciendo nuestros instrumentos nacionales. Son importantes el tun, la chirimía, la marimba. Todo es importantísimo y son instrumentos que no han sido, a pesar del tiempo en que fueron pues ya realizados, no han dejado de tener pues esa importancia dentro de toda la vida social, política e inclusive religiosa de Guatemala como tal. Es importante dar a conocer no solo a los guatemaltecos, sino también a nuestros turistas, a nuestros visitantes, esa versatilidad de nuestro instrumento. Mi capitán Ovalle, seguimos ahí con la invitación para poder visitar el Servicio de Historia Militar. Claro que sí, cordialmente invitados para que nos visiten dentro de las instalaciones del Museo del Ejército, a cargo del Servicio de Historia Militar. Estamos en el interior del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en horarios de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde. Los esperamos. El ingreso para personas y visitantes nacionales es de 5 quetzales y personas extranjeras de 10 quetzales. Visítennos, realmente van a conocer lo que es la historia militar de Guatemala, su desarrollo desde la época precolombina hasta en la actualidad, y van a conocer piezas muy interesantes de la historia militar de Guatemala. Así es que ya lo saben, amigos oyentes, pueden visitar el Servicio de Historia Militar. Agradecemos al capitán primero asimilado José Estuardo Ovalle Briones del Servicio de Historia Militar por esta importantísima reseña histórica de nuestro instrumento autóctono y símbolo patrio, la marimba. Continuamos con más de la programación de Sinergia Institucional Radio.